tema que voy a compartir hoy es un ejemplo de corresponder al prójimo. ¿Ven? Vamos a ver quién es nuestro prójimo. Y puede abrir su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, desde el versículo 25 al 37. Si lo encuentra, se pone de pie en reverencia al Señor y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriéndose justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegándose cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y vendándole fue movido a misericordia. Y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, viendo sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Tomen asiento, hermano. Amén. Entonces, ¿qué dijimos este domingo anterior? En el mensaje que he traído: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Y es la misericordia, es el amor de Dios que Dios ha derramado en nuestros corazones para compadecernos de las personas cuando sufren, cuando están mal, cuando pasan momentos muy difíciles. Hoy estamos viviendo días donde realmente podemos ver de muchas maneras todo esto que es lo que está pasando. Entonces, qué lindo que es cuando nosotros podemos oír la voz de Dios y socorrer a aquellos que por ahí están pasándola en una situación muy difíciles. Gente que no tiene trabajo, gente que está enferma, gente que padece de diversas situaciones, y nosotros, hermanos, por ahí, gracias al Señor, tenemos abundancia. Así que es un ejemplo de corresponder al prójimo. La Biblia nos habla, hermano, nos habla especialmente a través de esta parábola del samaritano. Usted sabe que entre samaritanos y judíos no se hablaban.
hay toda una historia atrás por qué no se hablaban, porque ellos habían sido un pueblo que se apartó y se fue detrás de la idolatría y estaban catalogados como personas que no guardaron realmente la palabra o el pacto que había hecho Dios con ellos. Entonces lo tenían, e incluso cuando ellos pasaban de una provincia a otra provincia, no pasaban por Samaria. Los tenían allí como personas que no eran dignas. Y yo a veces me he puesto a pensar en esto, y esto también pasa un poco en la actualidad. Dice que los gauchos se juntan por la tonada. ¿Escuchó ese dicho o no? Con los jóvenes por ahí, no sé si se darán cuenta de esto. Pero hay personas que no practican la humildad, que buscan sus niveles. Yo recuerdo aquí un hombre hace muchos años, paisano, judío, que se estaba muriendo en el hospital. Estaba en terapia intensiva, su situación era muy delicada y bueno, nosotros pudimos llegar a él y en la misma terapia intensiva oramos, clamamos, pedimos y el Señor lo levantó. Fue un testimonio maravilloso. Pero él cuando vino a este lugar y vio el nivel de personas que había, gente de todo tipo, para decirlo de una manera, él por último terminó diciendo, bueno, yo me voy a la iglesia bautista porque allá encuentro un nivel de gente superior a la que encuentro en este lugar. Hay mucha gente así que busca sus niveles. Él era un ingeniero, un arquitecto, un hombre que se consideraba superior a los demás. Su lenguaje por ahí no era un lenguaje a su nivel y entonces tomó esa decisión. Se fue, se reunió con ellos. Bueno, hay una historia detrás muy larga que yo no voy a contar acá. Pero hermanos, muchas veces pasan esas cosas. Si Dios, hermano, nos plantó en un lugar determinado es justamente para hacer las cosas que debemos hacer. Yo recuerdo a nuestra hija Paola en una oportunidad, estudiando allí en el Ejército de Salvación en Córdoba. ¿Me entiende? Hubo alguien allí que también tuvo más o menos esta respuesta. Y ella fue sabia y le contestó en aquel momento y le dijo, mira, tú entre esas personas sos muy importante, porque vos podés dar mucho de lo que has aprendido como profesional. Pero allí en el otro lugar donde tú quieres ir a reunirte, vas a ser uno más de los tantos. Y esas cosas las tenemos que entender porque cuando Dios nos planta en un lugar, tiene un propósito. Y el propósito es que podamos bendecir y podamos también levantar a aquellos que están caídos. Cuando el Señor vino a este mundo, dejó muchas cosas en el Evangelio muy claras. Que Él vino a bajar los montes y a rellenar los vallados. ¿Qué quiere decir? Al que está copetudo vamos a bajarle el copete. Y al que está allá muy abajo vamos a levantarlo. Él vino para anivelar los pueblos y las naciones y las iglesias. ¿Usted está entendiendo eso o no? A veces esas cosas no las entendemos, pero deberíamos entender. Y el Señor Cristo
pretendía revelar, hermano, sus misterios y enseñar el camino para alcanzar la salvación, transmitiendo un nuevo modo de vivir la relación con Dios. Él dijo en un momento en los evangelios: y como queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. ¿A usted le interesa cuando alguien habla con usted y se comunica y por ahí usted lo tiene en alta estima por su capacidad, por su intelectualidad, por todo lo demás? Pero él pasa a ser uno más de los demás y se pone a su nivel y comparte y habla y expresa sus conocimientos y ayuda a levantar aquel valle que está un poco caído, y quién sabe por qué, porque muchas veces tenemos allí una trayectoria atrás que no tuvimos la posibilidad de prepararnos para poder estar en un nivel mejor. Pero Dios, como Él conoce todas las cosas, Él va armando todo. Ahora, el amor es una acción. Cuando decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro hermano, la Biblia dice que somos mentirosos y que nos engañamos a nosotros mismos. Mi prójimo, hermano, es todo aquel que necesita mi ayuda. Y es ahí, hermano, donde vamos a ver la tremenda necesidad que hay, ¿o no? Pero también la Biblia nos enseña que debemos ayudar a quien es debido. Porque también sabemos que hay muchas personas que se acostumbran a vivir mendigando, tratando de sacarle provecho a un sistema de misericordia. Entonces necesitamos la dirección de Dios para todas las cosas. Bueno, evidentemente había un necesitado tirado en medio del camino, que lo habían asaltado los ladrones. Esto lo vemos todos los días por televisión, cada vez más. Es una cosa que terrible lo que está pasando en nuestro país, ¿sí o no? Y estaba allí tirado y lo habían dejado medio muerto, pero pasa un sacerdote que era quien tenía el mandamiento y la ley y sabía perfectamente lo que tenía que hacer, pero pasó de largo. Dice la Biblia que vino luego un levita. Usted sabe que los sacerdotes tenían una función específica. Los levitas eran colaboradores de los sacerdotes allí en el templo. Bueno, toda una historia, pero viéndolo ya de lejos dijo: vamos a hacernos un costado. Y muchas veces, hermano, eso es lo que pasa cuando usted ve a alguien que viene y que está necesitado y que el Espíritu de Dios le está diciendo a través de su conciencia: mira, tenés que hacer algo por él. Y nos hacemos un costado. Dios nos bendiga. ¿Usted entiende lo que quiero decir? Entonces, el prójimo es todo aquel que necesita mi ayuda. Marcos dice, capítulo 12, versos 30 y 31. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amén. Dijimos que corazón son 4 cosas en la vida del creyente, que tienen que ver, hermano, con el cuerpo, tiene que ver con el alma y tiene que ver con el espíritu. Entonces dice tu corazón y con toda tu alma, está hablando el alma, y con toda tu mente y con toda tu fuerza, está hablando entonces. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. No se puede amar a Dios y no a tu prójimo. Porque Dios ama a toda la humanidad y dio todo por toda la humanidad. Dio lo máximo que podía dar
a su unigénito Hijo. No hay otro como Él. Y Él se hizo hombre para decir el Hijo del Hombre, para saber que hubo un hombre sobre esta tierra que pudo dar todo por la humanidad, y dar su vida es lo máximo que el hombre puede dar, porque es la vida, y Él la dio. Entonces, ahí muestra Dios las acciones que nosotros debemos tener. No se puede amar a Dios sino a tu prójimo. La lección, hermano, de misericordia hacia necesitados, y una lección de que otros puedan ser no creyentes y compadecerse del necesitado. Hay mucha gente que por ahí no tiene el Espíritu de Dios, no ha nacido de nuevo, no conoce, en otras palabras, ese amor. Sin embargo, como procede de Dios, porque somos hechura suya, Él nos creó, dice la palabra, ¿me entiende? El amor está en nosotros. ¿O no está el amor? Ama a su familia, ama a su padre, ama a su madre, ama a sus hijos, ama a sus hijas, ama a la familia en general, al abuelo, la abuela. ¿Ama o no ama? ¿Cuántos hijos antes de conocer a Cristo han sido criados por los abuelos y hoy tienen una imagen muy alta de ese abuelo que lo crió y lo ama? Pero hay que entender claramente que nosotros no solamente tenemos que amar a los que nos aman, sino también tenemos que amar a los que no nos aman. Y por ahí hay mucha gente que no nos ama. Amén. Yo le decía recién al Hernán, porque siempre lo cargo, y le dijo el hijo de Anac, vio que los hijos de Anac eran bien altos. Digo, en la guerra de los japoneses cada vez que agarraban un hijo de Anac, lo hacían percha enseguida. Decía, pero no hace cosa que se levante y nos amasije a todos. ¿Me entiende? Ahora, es importante que entendamos y comprendamos que hay mucha gente en este momento necesitada. Y usted quizás lo tenga ahí como vecino, y a lo mejor no sea el mejor vecino que usted quisiera tener. A lo mejor es un vecino que lo molesta muy seguido. ¿Me entiende? Hay gente como ser que no quiere comprar al lado donde vive un gitano, porque dice los gitanos son muy molestos. Ahora no a todos los gitanos tenés que ayudar, porque el gitano ya tiene por costumbre hacer ese trabajo. ¿O no, hermano? Así hay personas que viven al lado nuestro que por ahí necesitan de esa misericordia, de compadecerse en un momento de alguna necesidad que tienen. Yo hace poco alguien escribió a través del WhatsApp y puso allí, yo recuerdo los momentos más difíciles que pasé en mi vida como pastor, y fue usted quien pudo allí socorrerme y ayudarme, y lo tengo presente hasta el día de hoy. Cuando usted hace una obra de bien dirigido por el Señor, la gente no se olvida. ¿Escuchó? Porque usted lo socorrió en uno de los momentos más difíciles. Así imagina usted tirado allí en medio del camino, que pase el sacerdote y haga la vista gorda y se pasa de largo. Que pasa de repente un levita y hace la vista larga y sigue. Pero alguien que por ahí no es catalogado ni es tomado como un servidor de Dios, evangélico, pentecostal, bautista, lo que sea, ¿me entiende?
va y se compadece. Creo que Dios mira eso para introducir su sana doctrina. Y allí es donde tenemos que pensar. Entonces hoy vamos a celebrar eso, la sana doctrina. Hoy vamos a celebrar la sana palabra, pero acompañada de acciones, de ejemplos. Él dice que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. El apóstol Pablo podía decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe, la escritura, la palabra de Dios. ¿Entiende, hermano? Y si bien, hermano, quizás no superemos todos aquellos hábitos y aquellas costumbres y aquellos pecados, hermanos, que ya se han hecho carne en nosotros, por eso la Biblia dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu, por todas estas tradiciones y costumbres y maneras de vivir tan alejadas de lo que dice la Escritura. Bueno, pero en la manera que vamos al Señor con un corazón reconociéndole que hemos hecho mal y que eso está mal, porque hay una mente donde está la conciencia, donde está el espíritu supuestamente que nos dice, está mal lo que estás haciendo. Amén. ¿Qué pasa? ¿O no entendemos esto? Entonces la lección de misericordia hacia los necesitados y una lección de que otros pueden ser no creyentes y compadecerse del necesitado. Amén. Entre judíos y samaritanos, hermanos, no se hablaban, ni se saludaban, considerándose, hermanos, como inferiores a los samaritanos. ¿Qué podemos ver a través de todo esto? Yo he tenido la oportunidad de estar con el pastor Guzmán da Silva, invitado a un congreso de nuestros hermanos libres, y fuimos invitados porque nosotros lo habíamos invitado a uno de sus líderes a nuestros congresos, y allí en la conversación que teníamos pudimos hablar de la experiencia que tuvimos nosotros con el Seminario Bíblico de Fe, que ahí todavía está su pancarta. Y entonces él se interesó, el líder, y dijo, voy a tener un congreso en tal y tal lugar, ¿quisieran ustedes estar con nosotros? Por supuesto que sí. Fuimos, fue bueno todo, el mensaje, la alabanza, todo muy lindo, la mesa, compartimos, pero allí los hermanos, uno de ellos hablaba con nosotros, hermoso como hablaba con nosotros, pero del momento que se enteró que éramos pentecostales, créame, dio vuelta a la silla, nos dio la espalda y ya no se comunicó más con nosotros. ¿Qué le pasa? Cuando hoy, hermanos, vamos a celebrar la mesa del Señor, y la Biblia nos enseña que si no discernimos el cuerpo de Cristo, comemos juicio. Este que está al lado mío es mi hermano. Este bautista es mi hermano. Este hermano libre es mi hermano. Este anglicano es mi hermano. Nosotros tenemos que discernir entre los que son y no lo son. Algunos con niveles superiores a otros, pero nunca querer defender lo indefendible y decir, esto ya pasó, esto fue para el primer siglo, y decir que nosotros estamos enseñando una falsa doctrina o tenemos problemas de doctrina, porque ellos están en una posición de incrédulos. El Señor dijo que Él haría estas maravillas
todos los que el Señor llamare y cuanto el Señor llamare y estén lejos, y hasta el día de hoy el Señor está llamando a las vidas. Por lo tanto, no fue solamente para aquel primer siglo, sino fue para todos los que el Señor, cuanto Dios llamen. Estos días, hermano, Dios me dio visiones y a veces me cuesta contar todo, porque también hubo algunos que por ahí ya me han sacado el cuero diciendo, vive teniendo visiones, y las tengo, y me las dio Dios, ¿y qué quiere que le haga? ¿Que no las cuente? ¿Que no las diga? Bueno, gracias a Dios mi esposa que la despierto muchas veces y le digo, el Señor me mostró esto. Y estos días atrás, hermano, me mostró un campo muy inmenso, terriblemente grande, que mi vista no daba hasta dónde, y máquinas adentro arando, sembrando, máquinas muy modernas, sembrando, y llegó un momento que todo ese campo estaba tremendamente precioso, listo. Ahí lo único que faltaba es la lluvia. La Biblia habla de las lluvias tempranas, las lluvias esporádicas y las lluvias tardías, y que las lluvias tardías serán mayor que las primeras lluvias. Esto hablando del derramamiento del Espíritu Santo sobre los campos para que venga una gran cosecha. ¿Entiende usted lo que estoy diciendo? Pero allí en esa visión yo pude ver a un hermano y pude hablar en un momento con el hijo y decirle, yo vi esto, prepararlo, decirle estas cosas para que esté orando, pero lo lindo de esto que después que pasa la prueba se levanta y alguien dijo, ¿sabes qué duro y qué triste que es y qué peligroso es hablar alguna cosa y hacer esto contra un siervo de Dios? Es decir, que ese hermano que está pasando la prueba, quizás todavía, Dios dice, ese es mi siervo. Tendrá que pasar por esto, pero es mi siervo. Y Dios nos está diciendo, viene una lluvia tremendamente grandiosa. Amén. Cuando comenzó, hermano, el mover del Espíritu Santo en este país, comenzó en Rosario, en la iglesia de Casper, y allí un tal evangelista Otero comenzó a orar por las personas y las personas empezaron a caerse. Y esto fue rechazado inmediatamente porque decían, esto no es de Dios, y todo el que caía supuestamente estaba endemoniado. Pero luego vino Carlos Anacondia y se levantó y comenzaron a venir miles y miles de personas a sus campañas y empezaron a caer la gente y muchas caían endemoniados y eran llevados a la carpa, pero otros recibían el bautismo en el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban, y fue toda una fiesta. ¿Vivió eso usted? Yo lo viví. Yo sé lo que digo. Cuando fuimos a la carpa estaban todos amontonados, las personas endemoniadas ahí, y parecía un pulmón que respiraba así, porque no había hermanos suficientes para hacerle liberación y hacerle confesar sus antiguos pecados. Hechicería, brujería, macumba, ubanda, todas las religiones falsas, gauchito, gila, acá ya, para que se conviertan de los ídolos al Dios vivo, y vivimos momentos gloriosos. ¿Escuchó, hermano? ¿Dónde está toda esa gente? ¿Qué pasó con nosotros los pentecostales? Hace un tiempo un pastor vino y me dijo, mirá el mensaje que tengo todavía. A los pentecostales se le oxidaron las rejas. Quienes trabajan en el campo saben lo que yo estoy diciendo. Hermano, es muy posible que usted, si entiende eso, tenga que agarrar un pedazo de ladrillo, levantar la reja, echarle agua y empezar a limpiar y sacarle el óxido
para que su vida, hermano, pueda labrar bien la tierra y puedan venir, hermano, estas bendiciones que la iglesia vivió en un momento. No es en vano que han estado eligiendo un papa argentino, no es en vano que están eligiendo otro papa allí que si bien es norteamericano, ¿me entiende? Es más bien, ayúdeme el país, peruano. ¿Por qué? Porque se está perdiendo toda esa creencia que hay allí en Europa. Todo se está preparando para que aparezca aquel gran personaje que se llama el anticristo, que es en esa región. Tendríamos que enseñar escatología o traer a alguien que por ahí nos pueda dar más acerca de ese tema. Entonces esto es un manotazo de un ahogado. La Biblia habla, hermano, de la gran ramera. Mírenlo en Apocalipsis. La Biblia habla que la Iglesia Católica será quemada con fuego y que se levantará un personaje contra todo lo que se llame Dios. También quizás nosotros tengamos que enfrentar situaciones que no pensamos ni imaginamos, pero qué importante si estamos consagrados a Dios y tenemos en claro estos dos grandes mandamientos. Mi pastor me contó la historia cuando escapaba su abuelo de la guerra de Adolfo Hitler y la guerra del 14. Y corrieron a un tren, ¿me entiende?, desertor, un español, porque estaban allí involucrados todos. Y subió a un vagón y estaba lleno de gitanos, y los gitanos allí, con sus vestidos y sus ropas, lo ocultaron abajo de su ropa, y él pudo zafar y escaparse. Hubo misericordia. Hubo alguien que después contó, y yo escuché ese testimonio, y cuando yo vine a esta ciudad fui a visitar a los gitanos. ¿Están entre nosotros o no, hermano? ¿Se da cuenta qué importante cuando tenemos dirección de Dios? ¿Está entendiendo o no? Entonces entre judío y samaritano no se hablaban. Pasó uno de largo, el otro pasó de largo. Y aquel que no era nada, que aquel que no tenía a lo mejor ningún concepto de las cosas reales como son, se compadeció. Evangélicos, hermanos, pentecostales y no pentecostales, hermanos libres y bautistas que por ahí no nos consideran hermanos y toman la Santa Cena sin discernir el cuerpo de Cristo. Yo no sé si usted ha entrado a internet y ve lo que está pasando en este momento en ciertos lugares, donde tampoco yo comparto todo, donde el pastor va y le tira una patada y se caen todos. ¿Usted vio eso? Donde el pastor va y tiqui, tiqui, tic, pum, 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 pum. Pero digo yo, ¿vivimos eso nosotros, a ver los antiguos? Los que hace tiempo que estaban entre nosotros. ¿Vivimos eso? ¿O no lo vivimos? ¿Cuánto de esto es de Dios y cuánto no es de Dios? Sabemos que el diablo hace prodigios mentirosos y que tenemos que saber que el diablo puede hacer muchas cosas. Yo les he dicho a ustedes que acá dentro de la iglesia había personas que hablaban en lenguas y que las lenguas no eran de Dios. Y que cuando las descubrimos, hermano, ¿me entiendes?, se fueron de la iglesia bastante diciendo cosas graves y siempre especialmente contra el pastor.
Y entonces aprovecharon la oportunidad de que estábamos pidiendo para hacer todo lo que estamos teniendo aquí, y se fueron a los barrios y decían: nosotros venimos en nombre de la iglesia ahí, del pastor Queche, para ver si ustedes nos pueden ayudar económicamente. ¿Sí o no, Graciela? El espíritu que había en ellos no era el espíritu de Dios, porque quien tiene el espíritu de Dios no hace estas cosas. Amén. Ahora, ¿por qué todo esto? Porque, hermanos, lo que quiere Dios es que nos relacionemos con Él tan profundamente que podamos oírle a Él, y Él dice que nos guiará a toda verdad. ¿Qué dice Graciela? Hebreos capítulo 1, verso 1 al 4 en adelante, ahí creo que es hasta el 5 si lo lee. Fíjese que Dios, habiéndonos hablado de muchas maneras, en muchas formas, en estos días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Es el Hijo. No es el ídolo, no es el san aquí, el san allí, es el Hijo, quien resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Hoy celebramos eso. ¿Lo va a leer? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en nuestro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Bien. Ahora, en estos tiempos, ¿por qué nos habla? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Amén, hermanos. Entonces, ¿podemos entender todo esto para la gloria del Señor? Bueno, muchas veces, hermano, perdemos noción de lo que la palabra nos enseña, porque no estamos en suficiente tiempo allí. Hoy en día, hermano, ha entrado una droga a la iglesia que usted la está practicando. A ver, ¿cuántos saben la droga que usted está tomando? Levánteme la mano todos los que no tienen celular. Levánteme la mano todos los que tienen celular. Ahí está la droga. Horas y horas y horas ahí. Tiki, 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 tiki. ¿O no? ¿Y no tiene tiempo para leer la Biblia? ¿Y no tiene tiempo para orar? ¿Qué pasa, hermanos? Usted sabe que el diablo es padre de mentira, y cuando habla mentira, habla y en él no hay verdad. Y él se mete. Y él trata de sacarlo a usted. Entonces ahí está con estos programas. El último que me lo instaló Luis a mí, que ya lo estuve mirando un poco, ¿cómo se llama? Integran. ¿Está bien? Dije mal, ¿cómo es? Y yo veía, no voy a decir a quién, a mi familia. Y yo, ¿qué tanto miran esto ahí? Por supuesto, yo también estoy en la televisión mirando informativos, a ver si se arregla o no el problema del país, y bueno.
Y cuando lo tomé, le digo a mi yerno Luigi, ¿por qué no me lo instalas? Yo quiero ver también a ver qué es esto. Y allí está. De todo, hermano. Donde te atrapa y donde te roba tu tiempo precioso. Y después dice, no tengo tiempo. No tengo tiempo para venir a la iglesia. No tengo tiempo para orar. ¿Cuáles son nuestras reuniones que más fracasamos? ¿Cuáles son? ¿Quiénes son los que venimos a la iglesia a orar? Porque hay una reunión los días viernes, amén. Y eso es lo que más falta. Acá venimos, Santa Cena, invitamos a comer, todo el mundo está, tomamos la palabra para dar nuestras razones y las tenemos en parte, pero a orar, a buscar a Dios, a estar con Él, no hay tiempo. Sí hay tiempo para el celular. ¿Es una droga o no es una droga? ¿Qué va a hacer con esa droga? ¿La va a seguir consumiendo? ¿Se va a seguir enfriando? Ojo que usted puede entrar con ese celular a toda la porquería de pornografía. Y entonces, ¿cuál va a ser sus reacciones? ¿Va a tener a su matrimonio en santidad como dice la Biblia? No en pasiones de concupiscencia, deseos desordenados. ¿La va a tener ahí? ¿O usted va a entrar, hermano, en ese mundo de la porquería más grande que hay, que el diablo ha preparado? Quizás más de uno ya practicó estas cosas. Hay que pedir perdón a Dios. Hay que decirle, por favor, Dios mío, hazme libre porque me he equivocado. La Biblia no me enseña eso. Cuando leemos allí, hermanos, en Corintios, allí donde habla un caso de inmoralidad juzgado, mire todo lo que dice. Que no nos juntemos con aquellos que llamándose hermano, que dice, fueren qué, fornicarios, avaros, ladrones, borrachos, maldicientes, con el tal dicen, ni se junten ni coman. ¿Dice la Biblia eso o no? Y nosotros, bienvenidos todos, no hay un problema. Sin discernir que Dios nos dice, cuidado cuando te juntas en la mesa, porque vas a participar de sus pecados. Estuve hablando todo ese tiempo de estas cosas atrás. Mira lo que ves, porque la manera que ves se te va a juzgar, y en la manera que me dice, aún lo que tienes se te quitará, etcétera. Lo dice la Biblia claramente, pero a veces... ¿O no es así, hermano? ¿Estoy equivocado? Pastor, usted ya está medio viejo. Qué lindo si lo podríamos cambiar. Ya me va a cambiar, no hay problema. El versículo 33 dice, pero un samaritano viéndole fue movido a misericordia. Ahora vamos a ver, hermano, otro pasaje de la Escritura. ¿Estoy bien en tiempo? Sí. ¿Me entiende? Donde Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante dice, si lo quiere poner ahí, hermanitos, ahí, pero yo voy a ir leyendo desde aquí. Había un hombre rico, 16, 19 en adelante, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. No era un banquete de vez en cuando, todos los días había un banquete allí. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse
de la migaja que caían de la mesa del rico. Y aún los perrillos o los perros venían y le lamían las llagas. Este rico que estaba en la abundancia, que cada día hacía banquete con comidas realmente espléndidas. La Biblia dice que a los ricos nunca le faltan los amigos, porque pueden sacarle provecho. Este rico simplemente tenía que ir a la puerta de su casa y socorrer a su prójimo lleno de llagas, de problemas, de una situación terrible, que a veces dice, vago, sinvergüenza, quién sabe por qué. Sí, quién sabe por qué. Siempre hay una historia atrás. Pero ese es lo que Dios vino a hacer. ¿Éramos dignos nosotros de que alcancemos la esperanza de la salvación? No, porque todos pecamos. Satanás, la serpiente antigua que habla la Biblia, engañó a nuestros primeros hombres sobre la tierra y de ahí pasó el pecado a todos. Bueno, hay mucho para hablar de eso que yo no lo quiero hablar todavía porque en el tiempo se va abriendo las escrituras también. Pero esto dice la palabra. Satanás era la serpiente antigua. Satanás no se arrastraba como hoy se arrastra la víbora, como la Biblia lo menciona. ¿Se notó eso? Bueno, ¿qué personaje enfrentó Eva? ¿Qué personaje muchas veces tienen que enfrentar nuestras hermanas? Hola. Amén. ¿Dónde estaba Adán? Cazando pajaritos con la gomera, mientras la mujer hablaba con el mismo diablo. ¿Dónde estás tú cuando tu mujer está hablando, tu esposa, con el vecino y el vecino muy amable? Muy servicial. ¿Y tú? ¿Dónde estás? Porque la responsabilidad es tuya, del hombre, de cuidar a tu esposa como vaso más frágil. Sí, pero es que ella no me hace caso. Bueno, todo un tema. Amén. Entonces ahí tenía la oportunidad, ni eso se ansiaba saciarse de la migaja que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían la llaga. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades, que significa infierno, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ¿conocía o no? Padre Abraham, ten misericordia de mí. ¿Conocemos nosotros lo que debemos hacer o no? Y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, un gran abismo, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá.
Entonces le dijo, te ruego que, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Seamos sensibles, hermanos. Pidámosle a Dios que nuestro corazón sea sensible. Entendamos que este es el evangelio que reveló Cristo, como queráis que los hombres hagan con vosotros, haga usted con ellos. Amén. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Si hay algo que podemos hacer, hermano, es por Jesucristo. Yo recuerdo en una oportunidad cuando andaba en colectivo, yo recuerdo algunas enseñanzas que me dieron cuando iba a la escuela primaria. Voy a creer que no fui, algo fui. Subió una mujer encinta con una panza así y el colectivo estaba relleno. Y ella miraba a uno, miraba a otro como diciendo, ¿habrá alguno que se pare y me dé el asiento? Y alguien dijo, parece que no hay más caballeros. Y un joven allí dijo, no señora, lo que no hay más asientos. Seamos sensibles ante la necesidad de la gente. Yo recuerdo cuando fui a la escuela y me enseñaba la maestra, porque me enseñó muchas cosas lindas, pero también me daba acá coscorrón, hermano, que casi me tiraba al suelo el dolor del coscorrón, porque era muy travieso. Como único hijo, los únicos hijos, o los hijos más chicos, oh, cuidado. Ella decía, si usted va a cruzar la calle y ve que hay allí un anciano o hay una anciana o hay alguien que está con dificultades físicas, ve rápido y tómale de la mano y cruza la calle con él cuando tú lo puedas hacer. ¿Está bien? Y si tú ves que viene caminando alguien por la vereda, entonces dice, dale la parte de adentro y en la parte de afuera anda tú. Hasta el día de hoy, hermano, se me quedó grabado esto, porque me lo enseñaron en la escuela. Ahora, hay muchas acciones que tenemos que tener, hermano, frente a un mundo que cada día está más quemándose en llamas. Cuidado con usar esas palabras, vago, anda a trabajar. Sí, es cierto, lo dije en la predicación, pero también hay gente que tienen problemas por muchas razones. Tratemos de sacar las vidas y al que duda convencerlo y al que cuesta forzarlos a entrar, forcémoslo, pero con las acciones que tuvo Cristo con la gente. Él se compadecía y Dios lo mostró desde el Antiguo Testamento con la viuda que se le murió el hijo, con la viuda que venía llorando, con Lázaro que dijo ven fuera. Jesús también lloró, dice la Biblia. Cuando elevemos nuestra vida espiritual, hermano,
¿Usted cree que tendremos que hacer tanta fuerza para traer una vida a los pies de Cristo? La gente, dice la Biblia, correrá a ti por causa de Jehová tu Dios. Y si estás atravesando un momento difícil de prueba, examínate primero por qué. Porque es lo que tenemos que hacer. No le echemos la culpa al diablo de todo, porque el diablo dice, yo no tengo nada que ver en esto. Póngase de pie. Cuando veo un perro, y esto lo tomé, cuando veo un perro que está allí, que lo han abandonado, y lo tiraron a la calle, y es un perro callejero, tendría que traerlo al Pampeano Cortés para que cante esa canción. ¿Ah? Por lo menos, hermano, le pone allí un agua para que beba, le da un pedazo de carne, de algo, porque hermanos, eso marca también la sensibilidad de nuestro corazón. Amén. ¿Frena usted cuando ve un perro que está cruzando la calle? ¿O lo pasa por arriba y dice, anda nomás? Corazón contrito y humillado, no desprecia tú, Jehová. Y Él está atento, hermano, a las oraciones de los justos. Cuando el diablo tiene derecho, algo está pasando. Algo está pidiéndote Dios. Quizás Dios te esté diciendo, dale el asiento a esta pobre mujer. Dale este pedazo de comida a esta persona. Amén. Pero hazlo con lo tuyo, no con lo ajeno. Con lo tuyo. Con lo nuestro. Que decía David, no voy a dar nada a mi Dios, a Jehová, sin que me cueste. Cuando te cuesta, tiene un precio delante de Dios. Cierre sus ojos. Padre, te quiero agradecer este momento especial que nos da de celebrar la mesa del Señor, sabiendo, Dios mío, que siempre lo mejor está delante de nosotros, porque hoy a través de esta palabra podemos hacer una reflexión de nuestra vida y pedirte que nos ayudes a mejorar nuestra manera de vivir y de conducirnos sobre esta tierra. Yo te doy gracias por todos los hermanos que hoy has convocado, porque no los convoqué yo ni el mensaje, los convocaste tú, Señor. Tu Espíritu Santo ha hecho que cada uno pudiera dejar quizás algo de su interés personal para venir y estar aquí, para escuchar esta palabra y para participar de la mesa del Señor hasta que tú vengas. El cielo pasará, la tierra pasará, pero quienes guardamos tu palabra creemos que vamos a permanecer para siempre. Un día estaremos allí en el mismo paraíso. Ya no vamos a estar allá en el seno de Abraham, porque el seno de Abraham fue trasladado al cielo, donde el Señor cuando murió llevó cautiva la cautividad y allí dio dones a los hombres, dice tu palabra. Y un día tú nos llevarás al mismo paraíso y estaremos allí disfrutando, Dios mío, de lo que tú has venido a hacer por nosotros. Veremos la hermosura de la santidad. Gozaremos, Dios mío, de la eternidad. Y sabremos cómo son las cosas verdaderamente, porque hoy nos has hablado a través de términos terrenales, y lo dijiste en un momento. Si no entendéis lo terrenal, ¿cómo entenderéis lo espiritual? Allí revelas que lo espiritual es muy diferente a lo terrenal.
Pero allí, Señor, Pablo decía, sabremos cómo fuimos conocidos. ¡Qué misterio! Allí, Señor, estaremos contigo disfrutando de lo que nos has prometido a los que creemos y los que abrazamos este Evangelio. Ahora, Señor, queremos participar de la mesa del Señor. Queremos celebrar esta nuestra fiesta, sabiendo que a lo mejor algunos de nosotros nos tenemos que ir antes de la próxima, pero sí sabemos que un día estaremos al lado tuyo celebrando la mesa del Señor. Los bendigo, los hermanos, los encomiendo a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.